Hermanos, Dios ha estado hablándome y ha estado enseñándome el último año y medio que he tenido una relación con Él, cuál es el funcionamiento y cómo quiere que hagamos las cosas. Y sé que esta palabra y este vídeo os va a servir mucho, os va a quitar mucha presión en vuestra relación con Dios. Y sé que después de entender esto vais a sentiros más cerca de Dios y vais a sentir mucha más calma y os vais a ver mucho más capaces de hacer todo eso que Dios quiere que hagamos. Y es que el problema es que ponemos la presión en nosotros, en cumplir, en cambiar, en hacer todo de la forma correcta y de la forma en la que Dios quiere que lo hagamos, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta de que estamos poniéndolo encima nuestro y con lo que estamos cargándonos es un peso muy grande para nosotros. Este versículo es muy conocido. Mateo 11:28, Jesús dice: Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si venís a mí y sois como yo soy, vais a tener descanso porque yo ya he llevado vuestro yugo y vosotros tenéis que llevar el mío. Y dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Cómo puede ser que Jesús diga que su carga es ligera, pero que nosotros vivamos cargados y que nosotros vivamos con presión? No significa que no sea una lucha, no significa que no tengamos que esforzarnos, pero aquí lo está diciendo Jesús, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No tendríamos que estar sintiendo esta presión sobre nosotros. Y eso es precisamente porque lo estamos cargando nosotros mismos y no permitimos que Jesús lo lleve. La palabra de Dios a lo que nos llama es a que toda esa presión la carguemos en Jesús. Venid a mí los que estéis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Nosotros lo entendemos realmente, lo vemos según la carne. Me esfuerzo y hago y hago y hago, y cuanto más haga, mejor me saldrá. El principio espiritual es el de Eclesiastés 3:14 y dice: He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello ni se añadirá ni de ello se disminuirá. No tenemos que centrarnos en lo que yo puedo hacer, sino tenemos que esforzarnos por permitir que Dios haga dentro de nosotros. Aquí lo vemos claro, lo que yo hago va a acabar. En cambio, lo que Dios hace es eterno. Y Jesús nos llama: no os hagáis tesoros en esta tierra, sino haceros tesoros en el cielo. Yo no puedo construir nada que sea eterno. En cambio, Dios sí que puede. Por lo tanto, no es lo que yo construyo dentro de mí, ni el carácter y la personalidad que yo construyo, sino cuánto permito que Dios construya dentro de mí ese carácter y esa personalidad. Lo estamos viendo al revés, y esta es la forma correcta de entenderlo. Por eso la presión no está en mí, sino que está en Dios. Y realmente es lo mismo que dice Zacarías 4:6. No es por valor ni por fuerza, sino es por el Espíritu de Dios. No es porque yo me esfuerce ni porque yo sea valiente, sino es porque el Espíritu de Dios lo está haciendo dentro de mí. Y ese es el cambio, esa es la diferencia, hermanos. No es lo que yo pueda hacer dentro mío, sino es lo que yo pueda permitir a Dios hacer. ¿Cómo permitimos a Dios hacer? Siendo humildes. Sin humildad delante de Dios, reconociendo nuestro pecado y reconociendo nuestras culpas, no podemos hacer nada. Y aquí es donde viene uno de los versículos más importantes que hay en la Biblia, y esto es algo que se repite constantemente. No es solo, os voy a leer Hebreos 10, pero no es solo en Hebreos, también es en el libro de Jeremías, también es en el libro de Ezequiel. Es decir, en el Antiguo Testamento Dios dice que hará esto y luego en el Nuevo Testamento nos enseña cómo. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pondré mis leyes en su subconsciente, el corazón es el subconsciente, y en sus mentes las escribiré. Sin pensar, lo que me sale automáticamente es hacer la voluntad de Dios. No porque me esté esforzando, sino porque de una forma natural eso sale de dentro mío. Porque en mi corazón ha puesto su ley y porque en mi mente ha escrito su ley. De la misma forma que cuando yo camino no tengo que pensar derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, sino ya me sale natural, porque eso está en mi subconsciente. Mi cerebro, sin tener que racionalizarlo, ya es capaz de hacerlo de una forma natural y orgánica. Y eso mismo es lo que Dios quiere hacer en los corazones nuestros. Quiere transformarlos hasta el punto de que lo que salga sea naturalmente hacer su voluntad y que nuestra mente, como piense, no sea la manera del mundo, sino que sea directamente como Dios quiere que pensemos. Hay otro versículo que esto también lo deja muy claro y es de mis favoritos. 2 Corintios 3:18 y dice: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ahora a través de Jesús y de su sangre tenemos acceso para ver la gloria de Dios directamente.
Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto no va de modificar mi comportamiento, sino de transformar mi alma, de transformar mi carácter, de transformar quién soy yo. Por lo tanto, lo que tenemos que entender de esto es que Dios no está interesado en darnos un montón de leyes para que las sigamos, porque eso ya ha quedado demostrado que no las vamos a seguir porque no podemos, sino lo que está interesado en que le demos tanto espacio dentro de nosotros que Él pueda transformar nuestra naturaleza. Un cerdo, tú lo limpias y al instante se va a volver a meter en el barro, porque es su naturaleza. Antes nuestra naturaleza era el pecado y ahora estando en Cristo nuestra naturaleza es la justicia. Antes nuestra forma natural de hacer las cosas era como el mundo y ahora nuestra forma natural es hacerlas como Dios. Y eso no lo podemos conseguir nosotros. Yo puedo modificar mi comportamiento, pero solo estaré reprimiendo eso que hay dentro de mí. En cambio, si permito que Dios me transforme, yo no voy a tener que hacer el esfuerzo, sino que saldrá de una forma natural. No voy a ser yo el que lo está haciendo, sino que lo ha hecho Dios transformándome. Eso que Dios ha hecho dentro de mí durará para siempre, mientras que la modificación de mi comportamiento no dura para siempre. Y esa es la diferencia entre el espíritu de religión y el espíritu de Dios. El espíritu de la religión es la modificación del comportamiento. En cambio, el espíritu de Dios te transforma de una forma tan profunda que lo que eras antes ya lo has dejado de ser para siempre. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ser humildes. Lo primero de todo, ser humildes, ir delante de Dios y reconocer que nuestra naturaleza está mal. Reconocer que de la forma que somos no podemos y que ni aunque nos esforzáramos con todas nuestras fuerzas, podríamos tampoco cumplir y ser perfectos al nivel que Él merece que seamos perfectos. Y con esa humildad, Dios puede entrar en nuestro corazón y decir, ahora te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. En el momento en el que digas una cosa que no tienes que decir o en el que pienses algo que no tienes que decir, Dios no te va a castigar, sino que Dios te va a dar un toque de atención. El Espíritu Santo te dirá, eso no lo digas. Y tú vas a perder el gusto por eso. De la misma forma que si tú transformas un cerdo de repente en ser humano y ese cerdo está en el barro, dirá, ¿qué estoy haciendo? Y saldrá del barro, se dará una ducha y quedará limpio. Porque su naturaleza habrá sido transformada. Y eso es lo que Dios quiere y eso es a lo que Dios nos está llamando. Uno de los versículos que más me ayudó al principio cuando conocí a Jesús, yo me veía desbordado, veía tantas cosas que estaban mal en mí y realmente las sigo viendo. El camino se va haciendo cada vez más recto y más estrecho. Pero en ese momento, tal vez esto es un problema mío y tal vez debería volver a tener esa mentalidad de arrepentimiento. Pero me daba cuenta lo difícil que era para mí. Y ahora tal vez no lo siento tanto, por lo tanto debería volver a hacer ese pensamiento de decir, epa, estás muy lejos todavía. Pero bueno, lo que me daba mucha alegría y mucha paz sobre todo era el versículo de Filipenses 1:6 que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios fue el que vino a mí y el que me llenó con su Espíritu Santo, me permitió nacer de nuevo y no vivir la vida según la carne como antes, sino estando en el Espíritu y viviéndola espiritualmente. Él es el que cambió mi manera de ver, mi manera de pensar, de una manera carnal a una manera espiritual. Y si Él empezó esa obra, Él la terminará, porque lo que Dios empieza lo acaba. Y esto me dio mucha paz de pensar, no está en mis manos, no está encima mío, no soy yo el que lleva esta carga, sino que es el Espíritu de Dios el que lo va a hacer. No soy yo el que tiene que cumplir, sino que es Él el que lo hará. En Hebreos 10, 16 y 17, después de decir, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Sabiendo que los pecados han quedado apartados del medio porque Jesús ha llevado la condena y Jesús ha cumplido con la ley para que no lo tengamos que hacer nosotros, a partir de ahora lo que nos tenemos que centrar no es en cumplir la ley como antes en el Antiguo Testamento, sino en estar cerca de Dios. Cuanto más cerca de Dios esté, más lejos estaré del pecado. Por lo tanto, la gracia ahora es estar cerca de Dios, estar unido en comunión con Dios constantemente. Y Él nos va a transformar y Él hará todo lo que tenga que hacer, tanto dentro de nosotros como fuera. Así que hermanos, espero que hayáis recibido la paz y que hayáis recibido por el Espíritu esta revelación de que no somos nosotros, de que no lo tenemos que cargar nosotros, de que nosotros nunca podríamos tampoco y de que es mucho mejor ponerlo en sus manos, confiar en Él y dejarnos llevar por el Espíritu de Dios. Así que hermanos, buscadle mientras puede ser hallado. Os quiero.